Hola, estamos otra vez en el Living de la Corriente y esta vez con una persona muy especial que a mí particularmente ha bendecido mucho mi vida. ¿Cómo estás, Robert Barrier? Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. No, qué gusto también estar aquí con ustedes una vez más en una entrevista, la primera vez con tu hijo Sí, es y verdad. ahora con el padre que parecen gemelos. Pero un gusto. Amo Argentina, que Dios bendiga Argentina. Dichosos son ustedes de haber nacido en este bello país. Qué bueno. Yeah. Qué bueno también poder entender las asignaciones de Dios en su plan perfecto, ¿no? Amén. Que nos hacen hacer o nos llama a existencia en el lugar exacto, en el tiempo exacto, para cumplir su propósito en nosotros, ¿no? Amén. Qué bueno. Qué bueno también de que Dios provee cada miembro para ser de edificación, ¿no es cierto? Y que la iglesia es una. Amén. Entonces, tenerte acá y que vos puedas colaborar con la edificación de su iglesia es un verdadero gusto. No, amo la iglesia local, cada iglesia local. Cada iglesia es una maravilla. Jacob llamó la iglesia local una puerta al cielo. Y para mí es una maravilla que en Argentina hay miles de puertas al cielo. Es decir, pastor, la iglesia en la esquina no es tu enemigo, es tu aliado. Es Así otra es. puerta al cielo. Tal cual. Tal cual. Esa escalera que comunica el cielo con la tierra es el Hijo del Hombre, ¿no? Y cuando Él es manifestado, Él se convierte en esa fuente de atracción, Yeah. ¿no es cierto? Qué bueno poder hablar con vos sobre haciendo iglesia y en esto que Dios ha puesto con tanta claridad en el corazón tuyo y de todo el ministerio, de llegar a destino, ser verdaderos líderes de una verdad eterna que nos gobierna, esto de que Dios se provee a sí mismo para su propio propósito y utiliza la iglesia, ¿no? Como la plenitud de aquel que todo lo llenan todo, ¿no? Es la cabeza y el cuerpo expresando esta realidad Amén. eterna, ¿no? ¿Cómo ustedes están viendo, por supuesto por revelación de su espíritu, ¿no? Este abordaje de poder colaborar con la iglesia para que Dios lo logre en nosotros, que Cristo sea visto, ¿no? Y cuando hay un aumento de Cristo, hay un crecimiento numérico sin ninguna duda, porque Él es quien añade cada día que ha de ser salvo, ¿no? Exacto. Cuando levantamos Cristo, hombres serán atraídos. Así es. El mensaje de Jesús de salvación es irresistible. Cuando uno entiende que hay un Dios creador que te ama, dio su vida por ti, es un mensaje irresistible. El problema es que a veces tenemos cristianos resistibles. Y es ahí donde va el trabajo, de ir haciendo que Cristo más sea visto en nosotros y menos nosotros. Contanos cuáles son esos puntos importantes en los que ustedes entendieron que hay que trabajar para que haya un aumento de Cristo y un crecimiento numérico también. Bueno, yo soy pastor de una iglesia en Lima, Perú. Obviamente no soy peruano. Si uno es lo que come, soy bien peruano. Pero vivo 40 años en Perú. Y tiene algo que ver con tu historia. Le cuento un poco el raíz de la iglesia y por qué estoy haciendo lo que hago ahora. Porque yo nací en la Revolución de Jesús en los años 70, cuando música rock fue del diablo, pero había una iglesia que se llamaba Calvary Chapel, que abrió la puerta a los hippies, abrió la puerta a la música, y era la primera iglesia en todo que Estados Unidos, en cualquier parte, que tenía una banda de rock frente a la iglesia dirigiendo conciertos a los jóvenes cristianos. Y yo fui a los primeros conciertos de ellos en una carpa que tenía frente a la iglesia. Y yo vi cada viernes en la noche 50, 100 hippies entregando su vida a Cristo. De ahí
va un proceso entre un seminario, llego al Perú y me doy cuenta en los 80 en Perú había mucha violencia. Tuvimos el terrorismo, Sendero Luminoso, mucho. Fue un tiempo muy difícil. Y es ahí cuando estaba trabajando entre algunas iglesias muy tradicionales, las iglesias, y solo comencé a darme cuenta, no hay jóvenes en esta iglesia. No hay jóvenes. Y comencé a ir diciendo, yo sé cómo traer jóvenes. Yo fui parte de un mover de jóvenes. ¿Y cómo? Es con la música. Traemos música y no funciona aquí, me decían. Tantas iglesias me decían que no funciona aquí, que solo sentí el Espíritu Santo decirme, muéstralos. Y ahí es una historia un poco más que le va a gustar por tu pasado. Sí. Había un señor, se llamaba Ricardo Palma, era dueño de la estación de rock más popular del Perú, Radio Miraflores. Y era un rock secular, obviamente. Pero alguien lo conoció, tuve la oportunidad de almorzar con él un día y le dije, hay otro rock nuevo que tiene un mensaje y los jóvenes hoy necesitan esto. Y él me dijo, déjame escucharlo. Y le gustó. Entonces me regaló 1 hora diaria en su estación. Le gustó la hora tanto que me regaló 7 horas diarias de poner música cristiana en una estación secular. Y bueno, la iglesia me satanizó. Me mandaron cartas que estoy usando la música del diablo y yo dije, está bien, cuando envío a los jóvenes a sus iglesias me van a amar. Y un día había un grupo de rock subterráneo punk que se llamaba Náusea. Era local, tenía sus seguidores locales. El cantante fue Ricardo, que un filósofo contra el gobierno, contra el mundo, contra todo. No era para nada, ¿no? Y cuando yo hablo con... un día, perdón, me llama una señora, me dice, ¿puedes hablar con mi hijo? Es el cantante de Náusea. Y dije, me encantaría. Y la historia corta es que hablé con él después de un par de horas. Él recibe a Cristo. En una semana tuve todo Náusea en la sala de mi casa y me di cuenta, estos jóvenes no puedo enviar a ninguna iglesia. Entonces mi iglesia, Camino de Vida, comenzó con Náusea. Qué bueno. Cambiamos el nombre, los llevamos a cantar en todo el sitio, ahora música cristiana. Y poco a poco la iglesia comenzó de aceptarlo y ahora me quieren. Entonces, este es el camino de la iglesia. Mi amor es mi iglesia local. Amo Camino de Vida. Es una iglesia hoy día que yo lo llamo iglesia por accidente, pero por la gracia de Dios ha crecido. Y ahora es una iglesia de muchos miles de personas. Y antes yo veía la otra iglesia y cuando pasó algo en una iglesia, qué pena por ellos. Ay, qué pena por ellos. O qué bueno que no soy lo que está pasando con ellos. Yo guardo mi iglesia. Y un día solo sentí en mi corazón, la iglesia es una. Entonces, cuando sentí la iglesia es una, ya comenzó a sentir compasión por la iglesia que estaba sufriendo, que no avanzando. Y comencé a decir, ok, Señor, si quieres, puedo dedicar mi vida a ayudarlos. Hoy día yo digo, quiero dedicar el resto de mi vida a embellecer la novia de Cristo. Amén. Amén. Qué tremendo. Digo, un poquito largo la respuesta, pero... No, pero cuánta riqueza. Yo te escucho, me vienen montones de preguntas y de ideas en relación a lo que decís, pero muy bueno poder aclarar que la iglesia local no es la iglesia específicamente, es una célula de la iglesia, es una parte de la iglesia, porque la iglesia es Cristo, es una sola, es Cristo en nosotros, y que la iglesia local no puede aislarse del resto del cuerpo porque todo lo que Dios hace, lo hace en su Hijo, ¿verdad? Entonces, sino que la labor es poder introducirlos en la vida del cuerpo, entender la globalidad del Evangelio
y la necesidad, así como los primeros cristianos, ¿no? Que todo el tiempo estaban arriesgando su vida, perdiéndolo todo para estar juntos y unánimes, Yeah. ¿verdad? No, yo llamo cada iglesia es una familia. Y ¿qué es una familia? Es un grupo de personas caminando al cielo juntos. Todos tenemos el mismo destino, estamos en camino unidos, cada familia. Y esta es la parte hermosa, que hay miles de familias caminando al cielo juntos. Cada uno distinto en su estilo, distinto en el llamado que Dios pone por diferentes, pero en la multiforme sabiduría de Dios, el cuerpo sigue siendo uno. Por esto, pues, solo porque una iglesia es diferente que la mía, no lo debo criticar. Es más bien gracias a Dios porque está cumpliendo lo que Dios ha puesto por esta iglesia y de repente es distinto lo que estamos haciendo. Pero igual, cada iglesia es una familia. Se crea, cuando una iglesia local se encapsula, se enquista, crea su propio microclima, Ujú. está funcionando, se está alimentando, pero está creciendo en el cuerpo, aparte del cuerpo, ¿no? Amén. Como algo que... Mm. Y no puede experimentar esa plenitud que se expresa, ese ajuste en la vida y en la verdad que permanentemente Dios está haciendo, produciendo en su iglesia Yeah. mediante su Hijo, ¿no? Nos enriquecemos. Exacto. Cuando tomamos el tiempo de apreciar y amar la diferencia, no nos debilita, nos enriquece. Así es. ¿Qué es lo que puede producir en un hijo de Dios que pueda caminar junto a personas que ven un evangelio tal vez bastante diferente a como uno lo ve y que uno siempre lo mire y lo observa como alguien mayor a uno, ¿no? Ujú. Si no es una verdadera obra del Espíritu, nosotros nunca vamos a poder ver a nuestro hermano como mayor a nosotros. Siempre vamos a estar apreciando más al que se parece a nosotros que al que no se parece, ¿no? Sí, es la naturaleza humana, pero más años que uno tiene caminando con Dios, más aprecia todas las ramas del cuerpo de Cristo. Uno es mano, otro es pie, otro es oreja. Cada uno tiene una función, pero es un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Contanos cómo es el trabajo que hacen con la iglesia local. ¿Cuáles son esos puntos fundamentales en el discipulado para poder avanzar? Para entender el discipulado, como hacemos nosotros, entendemos, es que muchas veces la gente crea que el discipulado es como un catecismo, una información. Entonces tengo que llenarlo con información y tiene que cubrir tanto tiempo de estudios teológicos, lo cual es importante. Pero el discipulado no se encuentra en filas, se encuentra en círculos. Así es. La libertad que necesitamos en Dios se encuentra en relaciones, no con un maestro enseñando alumnos. Porque en una relación es donde la gente abre su corazón diciendo, mira, tengo algo que necesito, me puedes orar por esto. De repente es un hábito dañino, de repente es una costumbre o una creencia que necesita ser pulido. Entonces, en relaciones es donde encuentra libertad. Entonces, discipulado, el modelo griego es un maestro frente a unos alumnos, lo cual hemos adaptado en la universidad hoy día, pero el modelo hebreo es un rabí caminando con un círculo y hablando de la vida diaria, cotidiana, el sembrador, el pescador, hablando de la vida misma. Y esto encuentra en círculos. Entonces, el problema es cuando creemos que el discipulado es información, tendremos cristianos informados pero no transformados. Así es. Y la transformación viene en relación. Qué importante es saber eso de que no es información, sino que es una impartición de vida. O sea, la iglesia no enseña Biblia,
La iglesia enseña a Cristo. Exacto. Comemos Cristo, ¿no? Es la gran diferencia, ¿no? En Jesús, en vez de estar diciéndonos, anoten lo que estoy diciendo, Él decía, coman de mí, ¿no? Yo a veces damos el ejemplo de que uno cuando le dan una medicación, leer el prospecto es información, pero tomar es impartición, ¿no es cierto? Es cuando comemos de Él, entonces algo está comenzando en mi vida, ¿no? Hay menos de mí, más de Él, y ahí comienza la transformación, ¿no es cierto? Esto que tan deseado, ajeno a nosotros, porque es todo prestado, es una impartición de gracia, y que tanto la iglesia necesita, ¿no? Para que Cristo sea visto y dado a conocer, ¿no? ¿Sabes qué te iba a preguntar con respecto a la centralidad de Cristo, la centralidad de la cruz? O sea, si nosotros sacamos la cruz de la historia del hombre, hay un pueblo que está esperando que Dios haga. O sea, que Dios haga un obrar o produzca un obrar, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos define el consumado es, que Dios ya reposa de sus obras, que toda la obra ya fue consumada en la persona de Cristo. Solo que tal vez lo que no está ocurriendo es que no llegan las notificaciones, ¿no? No llegan las cartas como somos nosotros, que somos cartas leídas al mundo para que el mundo sepa que Cristo ya venció, que Él ya resucitó y que toda nuestra vida ya está resuelta en Él, ¿no? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué le puede pasar a la iglesia para que esa verdad no sea vista? Tengo una revelación de Jesús. Tengo una revelación de la gracia. ¿Qué es Jesús? Porque por gracia somos salvos. Y cuando dice por gracia, gracia es favor no merecido. No lo merezco. Y esto quiere decir no puedo merecerlo. Es que a veces tenemos la idea que para alcanzar el favor de Dios tengo que hacer algo. Entonces sentimos a veces no merezco Dios porque no oré. No merezco Dios porque no di mi ofrenda. No merezco Dios porque no fui a la iglesia este domingo. No merezco Dios. ¿Qué te ha hecho creer que merecías Dios cuando orabas? Así es. ¿Qué te ha hecho creer que merecías Dios cuando daba la ofrenda? La ofrenda no nos hace merecer la salvación. Es Jesús. Recibimos lo que no merecemos. Es salvación. Y al tener la revelación de Jesús, es otro tema aparte, pero estuvimos conversando con algunos aquí en Peniel de esto un poco. Uno de mis libros favoritos de la Biblia es el libro de Apocalipsis. Amo el libro de Apocalipsis. Y uno de los por qué amo el libro de Apocalipsis es el mismo verso, capítulo 1, verso 1, que dice la revelación de Jesucristo. Apocalipsis no revela los últimos días, incluye los últimos días. Así es. No revela el anticristo, la bestia, revela Jesús. No oculta, revela. Y cuando uno piensa en la revelación de Jesús, a veces yo digo a la gente, hay 66 libros en la Biblia. 65 están escritos de la tierra mirando a Dios. Hay un solo libro escrito del cielo mirando al hombre. Apocalipsis. Así es. Y en este libro, cuando vemos la iglesia, vemos cada persona como Dios vea. Es ahí donde nos damos cuenta, somos más que vencedores en Cristo. Y esta es la gracia. No soy yo, es Él. Así es. No soy yo, es Él. Y solo para cerrar este pensamiento, si yo digo a la gente, cierra tus ojos y imagina Jesús, siempre le pregunto, ¿qué imaginaste? Y todos me dicen, un hombre de 30, 33 años en la cruz o con un niño o en el mar de Galilea o alimentando a la multitud. Siempre imagina a Jesús sanando a un enfermo. Y este no es Jesús de hoy. Este fue Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Él fue el Cordero de Dios. Hoy día es el León del tribu de Judá. Así es. Juan
cuando ya anciano oraba en el Espíritu, en el día del Señor, está orando, voltea porque una voz le habla que suena como trompetas. Y él ve a Jesús no como era, sino como es. Y cuando tenemos la revelación de Jesús como es, pelo blanco, ojos de fuego, una espada de dos filos que sale de su boca, pies bruñidos, vestido de justicia, de blanco. Cuando nos damos cuenta quién es Él hoy, descansamos, Claro. que somos más que vencedores. Qué tremendo que la iglesia pueda ver al Cristo revelado. Yeah. ¿No es cierto? Es la revelación de Jesús. Cada uno de nosotros y cada día quiero más de Él, más revelación de Él, porque es inagotable la riqueza de encontrarlo más. Qué tremendo porque uno de lo que no conoce de Cristo lo imagina. Y se convierte Dios en un ídolo, digamos. Uno comunica en palabras, pero piensa en imágenes. Entonces, cuando aparece una palabra, uno está imaginando algo que se contrapone a la revelación de Cristo, a menos que lo veamos. Yeah. Vamos a seguir lidiando con imágenes, ¿no? Esta cuestión de que algunos tienen imágenes de madera y de yeso, digamos, pero la mayoría de los cristianos tenemos las imágenes acá en la cabeza que están todo el tiempo compitiendo con la revelación de Cristo. A menos que Él sea revelado en nuestra vida, vamos a seguir armando, digo, porque los ídolos precisamente se forman a través o aparecen por las imágenes, ¿no? Necesitamos que Cristo nos sea revelado, ¿no? No, exacto. Enseñamos mucho esto en Haciendo Iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? Sabemos que Dios lo instituyó. Sabemos que Cristo ama la iglesia. Dio su vida por ella, dice Pablo en Efesios. Sabemos que la iglesia es la novia de Cristo, es su cuerpo, su mano, su pie, su boca. Es el sistema que Dios estableció donde hay una familia y hay personas creciendo. Pero ¿por qué existe la iglesia? El número uno, principal razón es para que gente conozca a Dios. Es decir, el que nunca ha tenido un encuentro con Jesús puede encontrar Jesús, espero, en la iglesia. El problema es que muchas veces él va a la iglesia para encontrar a Dios y encuentra cristianos. Exacto. Y a veces los cristianos no lo representan tan bien, pero en esto vamos siendo transformados día a día más a lo que es la imagen de Cristo, más Cristo, menos yo. Pero la iglesia existe, número uno, para que encuentren a Dios. El que viene por la primera vez, para que encuentre a Dios. El que está ahí 30 años, para que encuentre a Dios. Porque todos hay un paso más. Todos sí, tenemos un próximo paso. Si lo hago, voy a tener otra revelación de Jesús, otra maravilla de Él en mí. Entonces, la iglesia existe para que todos conocen Dios. Cristianos de 50 años, cristianos de una semana. Así es. Y luego la iglesia existe para que encontramos libertad. Dios los sacó, el pueblo de Egipto, que es un modelo del Antiguo Testamento, pero tomó 40 años sacar a Egipto de ellos. Entonces, libertad es que hemos salido del mundo, pero a veces hay el mundo en nosotros. Y Dios va librándonos de hábitos dañinos, costumbres, genios que tenemos que dañar a la familia, o nosotros mismos, o el prójimo. La iglesia existe para que encontramos libertad. La tercera razón que la iglesia existe es para que encuentren tu propósito. Naciste la primera vez para obtener un regalo que se llama vida. Vida es un regalo. Yo como pastor he estado con muchas personas en su último respiro. Y cuando es un cristiano hay paz, hasta tranquilidad, es un momento santo. Pero he estado con personas que no estaban ciertos de su salvación o no habían conocido a Jesús y están desesperados, no quieren perder este aliento, uno más, no quiero ir, tienen miedo.
porque están agarrando, por favor, yo quiero vida. Qué pena que aprecie la vida en el momento que se te va. La vida es un regalo, pero nacemos la primera vez para tener vida. Nacemos de nuevo para saber por qué nací la primera vez. Es ahí donde encontramos el propósito. Es ahí donde, y por esto fui creado, por esto soy así. Este me saca de la cama cada mañana y saliendo de la cama cada mañana ya sé mi propósito, por qué nací, por qué Dios me hizo como me hizo. Y la cuarta razón es Dios, uno, para conocer a Dios, dos, para encontrar libertad, tres, para encontrar tu propósito, cuatro, para hacer de diferencia en el mundo. Cada uno podemos hacer de algo que haga de diferencia en este mundo. Qué tremendo. Vos sabés, para ir cerrando este momento tan precioso, tan disfrutable, me quedé pensando en el abordaje, ¿no es cierto?, para que esta realidad se haga tangible en nosotros como iglesia. Es que en definitiva, cuando entendemos que las dos naturalezas coexisten en nosotros, el hombre viejo, el hombre nuevo, Adán, Cristo, y que la palabra revela que el velo que no nos permite ver a Cristo, al Cristo revelado, es la carne, definitivamente es la carne. Y el apóstol Pablo todo el tiempo está diciendo, nuestra guerra es contra la carne. Es el único lugar donde el diablo puede operar e hincar su gancho, ¿no es cierto? Y este punto, la carne no nos permite vernos resueltos en Cristo, ¿no? Toda esta cuestión de la ofensa, el enojo, la crítica, y es la falta de la expresión de la vida de Cristo en nosotros, que encuentra todo resuelto, que puede amar a quien no merece, que puede perdonar a quien no merece ser perdonado, que puede dar la vida por aquello que no pareciera de valor. No, qué hermoso lo que has dicho. Y es Romanos 7. Todos tenemos esta lucha adentro. Lo que uno quiere hacer a veces no hace. Y después, ¿por qué no lo hice? ¿Qué estaba pensando? Pero lo bueno de un cristiano es saber que hay una batalla. Por lo menos estoy luchándolo. Por lo menos sé que hay la batalla. Y porque el mundo simplemente se va con la carne, ¿no? Se va según lo que dice los que no conocen a Jesús personalmente. Pero llega un momento que ya comienza a luchar contra lo que me hace daño. A veces hablamos de pelear, porque la vida hay que pelear por ello. Muchos dicen, solo quiero paz, solo quiero paz. Pero paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia de Dios en el conflicto. Así es. Porque vale la pena pelear por mis hijos. Vale la pena pelear por mis vecinos, por la sociedad. Yo peleo por ellos. Nunca es por mí, es por ellos. Quiero ganar la victoria para que ellos puedan también disfrutar este amor de Dios. Entonces, todo Romanos 7 habla de este conflicto. Pero amo Romanos 8, que comienza, no hay condenación, los que están en Cristo, la gracia de Dios. Es decir, no merezco, pero gracias Jesús por la revelación de Jesús. Él sabe, pagó el precio por mí y conoce mis debilidades. Igual me ama. No hay condenación por los que están en Cristo, nueva criatura. Qué tremendo que la unidad no es algo que nosotros podamos hacer, sino que es algo que ya Jesús hizo. Él nos reunió en Él, nos hizo uno en Él, solo que esa realidad tiene que ser puesta de manifiesto, ¿no? Tiene que ser dada a conocer. Sí. Digo, y esta importancia de saber que cuando el mundo vea esa realidad de que somos uno en Cristo, va a creer. Sí, sigue siendo un tema en mi corazón. Fue curioso, tu hijo me hizo la misma pregunta y hablamos de este tema.
que el único verso que vemos en la oración de Jesús es Padre, que sean uno. Sí. Y yo dije en este entonces que es la oración de que todavía no ha sido contestado porque la iglesia no ha llegado a esta unidad. Ahora, debo explicar mejor esto. La iglesia de Jesús es unida. Claro. Es unida. Somos unidas y bien unidas en doctrina. Es decir, salvación por la gracia, estamos unidos, que estamos unidos en la deidad de Jesús, en la Trinidad, en el nacimiento virginal, en la resurrección, estamos unidos en la segunda venida de Jesús y la eternidad, la existencia del cielo y el infierno. Hay unidad en doctrina. A veces diferencias que encontramos en estilos. Y estas diferencias a veces hay lo que llamo fuego amigo. Cuando estoy peleando con el diablo y de pronto recibo una bala por ahí. Pero igual entiendo que la iglesia, yo sé, es una. Es bello en todo su estilo. Y todos tenemos que llegar a este conocimiento. Qué tremendo que Jesús, cuando ora por nosotros en Juan 17, Él dice, para que ellos sean uno, como yo en ti, Padre, tú en mí, yo en ellos y ellos en mí, tuvo que morir. Siendo inocente por los culpables, siendo justo por los injustos. O sea que no hay manera de mostrar ese uno en Cristo, esa unidad, a menos que yo, siendo inocente, elija morir por el culpable, ¿no es cierto? Que estas diferencias sean cubiertas precisamente por ese amor, ¿no es cierto? Que nos inundó, que nos abrazó y que nos absorbió, ¿cierto? Para que Cristo sea el todo y en todos en nosotros, ¿no? Exacto. Seguimos siendo una obra en construcción. Amén. Cada uno de nosotros. Y el día que llegamos a verlo, lo vemos como Él es, ya será revelado todo. Por ahora, como dice, estamos con el velo de la carne y estamos siendo transformados día en día. Qué gusto, Robert, hablar con vos y leer a Cristo a través tuyo, verlo y saber que somos uno, que somos familia, que en el lugar, en la geografía donde Dios te colocó, tenemos un mismo sentir, un mismo parecer, hablamos una misma cosa, un milagro, ¿no? Eterno. Y yo muchas veces digo, probablemente en este mundo no nos volvamos a ver, pero los hijos de Dios nunca se ven por última vez. Estamos unidos por la eternidad. Celebro a Cristo en tu vida, bendigo a Dios por este ministerio. Muchas gracias por participar y regalarnos este momento. Gracias por la oportunidad y gracias también por la trayectoria de tu vida, abrir caminos y puertas en Argentina. Yo bendigo esto, pero lo mejor está por venir. Entonces, seguimos caminando. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Nos despedimos solamente por este momento. Les pedimos que sigan a La Corriente en todas sus redes sociales, que sigan haciendo iglesias, podcast que es de muchísima bendición y de muchísimo crecimiento para las iglesias locales, para la iglesia global. Así que les abrazamos y los esperamos en el próximo encuentro de La Corriente.